Qué raro, ¿no? Hola, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutos de cortesía. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este nuevo acto de Sociedad Civil Navarra. Estamos muy contentos de que la mancomunidad nos ceda estas instalaciones tan bonitas, que no sé si conoceríais, si me permitís que os conoceríais. Yo personalmente no conocía esta sala y realmente impone mucho hablar de esta sala tan bonita, y queremos dar las gracias a la mancomunidad por acogernos. Tenemos una nueva charla, una nueva conferencia de Sociedad Civil Navarra con Inger Enqvist, hispanista, pedagoga sueca, de la que leeré un momento su biografía. No es la primera vez que está con nosotros, ya nos acompañó hace como 2 años en otro tema relacionado con temas pedagógicos, sobre los diferentes movimientos pedagógicos y su visión sobre lo que debe ser la educación. Ha escrito muchos libros relacionados con la educación. Bueno, voy a leer primero ya su biografía, para así, eso ya lo tenemos hecho, y luego explico un poco el motivo de esta charla. Inger Enqvist nació en 1947 en Suecia y es hispanista, pedagoga, catedrática de Filología Española en la Universidad de Lund. Lund está al sur de Suecia, cerca de Malmö, y es integrante de un consejo que asesora al Ministerio de Educación en Suecia, que tiene mucha fama en los últimos años por sus opiniones sobre educación española y hacia dónde debe ir el modelo pedagógico en todo el mundo. En 2008 recibió una condecoración al mérito civil en España y en 2014 el Premio Intercultural del Instituto Cervantes. Ese mismo año, la Asociación de Barcelona, a la que yo pertenezco también, pues tuvimos el honor de concederle el premio de nuestra asociación, la Asociación por la Tolerancia, y ella ha tenido el detalle de que también figure en la portada del libro como uno de sus premios, lo cual nos enorgullece mucho también. Entre sus publicaciones tenemos algunos libros como Los iconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX, La educación en peligro, La buena y mala educación, ejemplos internacionales, Reflexiones heterodoxas, La conquista de América, escrito junto a Vicente Ribes Iborra, y El conocimiento en crisis, las ideologías en la educación actual, con ejemplos en Suecia. Lo que nos trae hoy aquí a esta charla es un tema muy diferente, pero para el que ella ha estudiado a fondo la historia de España de los años 30 y fruto de ese conocimiento ha decidido escribir este libro, El naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. Y creemos que es un tema importante desde el punto de vista de nuestra asociación, de Sociedad Civil Navarra, porque creemos en la reconciliación entre las dos Españas y nos oponemos a aquellos que lo que quieren es volver a enfrentarnos, que quieren volver a llevarnos a discursos guerra civilistas de buenos y de malos. Creo que todos reconocemos las barbaridades cometidas por ambos bandos en la guerra civil y en el periodo previo de la República también. Y eso es lo que queremos dar a conocer frente a una versión única en la cual hemos vuelto a una historia de buenos y malos, solo que dándole la vuelta a los que eran buenos antes y los que eran malos antes. Frente a esa historia, ser objetivos, no ser sectarios y explicar las cosas como fueran. Y por eso tenemos aquí a Inger para que nos lo explique. Quería decirles también que dentro de esa descripción del por qué hacemos esta charla, creo que la mejor manera de hacerlo es con un extracto de un libro que presentamos hace unos meses, de Nicolás Redondo, No me resigno, Nicolás Redondo Terreros. En ese libro dice: la exaltación de la República es utilizada por muchos
entre los partidos radicales de izquierdas y los nacionalistas, que paradójicamente contribuyeron en gran medida a debilitarla y desprestigiarla, se ha empleado esta memoria de corto alcance para impugnar la transición del 78 y sus consecuencias políticas. Creo que es realmente un punto de partida muy claro de alguien que fue en su momento perseguido por el franquismo y su familia tuvo que exiliarse a otra región de España, Extremadura, con la familia de Nicolás Redondo. Y por eso pues, creemos que es bueno hablar de este tema. No he mencionado alguna cuestión que me he olvidado sobre Sociedad Civil Navarra. La mayoría posiblemente ya nos conocéis porque habéis venido a otras charlas, pero os doy muy someramente algunos puntos. Sociedad Civil Navarra defiende los valores constitucionales de la Constitución del 78, defiende la reconciliación entre los españoles, y este es el tema que nos trae hoy. Defendemos también Navarra como es, con su particularidad dentro de España y dentro de la Unión Europea. Defendemos también una educación de calidad y de prestigio, que es por lo cual pues, Inger nos estuvo dando la charla sobre educación y esperamos contar con ella en un futuro también. Y defendemos también a las víctimas del terrorismo, creemos que no tenemos que olvidarlas. Estos son nuestros ejes fundamentales. Les hemos dejado unos folletitos, que son estos de aquí, en los cuales encontrarán más información y también encontrarán información en nuestra página web, por eso soy capaz de ponerla. En nuestra página web pueden ver las diferentes actividades que vamos realizando, entre ellas la charla que nos trae hoy aquí, pero quiero también comentarles que en breve tendremos una charla en Tudela con el magistrado José Manuel Fernández, que, vamos, verán aquí, el título será Estado de Derecho y Separación de Poderes. Está en Tudela, pueden pensar que nos pilla un poco lejos llegar aquí, pero hoy tenemos aquí una delegación de 3 miembros de Sociedad Civil Navarra de Tudela que han venido hasta aquí y a los que quiero agradecer especialmente que lo hayan hecho porque están haciendo un trabajo realmente muy importante en Tudela, dando a conocer pues, todos los ideales de nuestra asociación y realmente tienen una actividad fantástica con un montón de charlas. Esta no va a ser la última del año, la de Juan Manuel Fernández. Hacia mediados de diciembre presentaremos también el libro de Javier Lardán, expresidente de Aragón, una figura crítica con lo que está haciendo, con lo que ha derivado el Partido Socialista. Por lo tanto, les animo también a ver nuestra página web, a ver nuestros actos, seguirnos y si quieren hacerse amigos o quieren hacerse socios, pues encantadísimos si nos rellenan esta información o si a través de la página web quieren hacerlo. Bueno, ya no les canso más con la presentación, creo que ha quedado claro por dónde el tema, centrado el tema, y les dejo ya con Inger Eklis. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí y es un placer hablar sobre un tema al que he dedicado bastante tiempo. Yo me doy cuenta de que ustedes saben mucho de la Segunda República, así que es un poco presuntuoso venir a contarles algo sobre esto. Me he dedicado en mi libro al punto de vista histórico, al punto de vista democrático y al punto de vista más político. Lo que voy a mencionar esta tarde es sobre todo lo que sucedió desde un punto de vista democrático. Me voy a preguntar si realmente fueron 5 años y 3 meses de democracia. Esto se puede discutir y esto va a ser mi enfoque esta tarde. Y todos saben que empezó la Segunda República el 14 de abril del 31 y terminó el 18 de julio, o el 17 si se quiere, el 36. Para mí, estudiar este periodo ha sido como un thriller, porque nunca se sabe lo que van a hacer los personajes políticos más importantes. No actúa como se piensa que actúa un presidente de un país, un presidente de un gobierno o un ministro. Así que es un thriller.
cambiar la página y ver qué viene ahora. Es también un thriller leer la historiografía de la época, porque no todos los historiadores utilizan todas las fuentes, sino algunas fuentes les gustan más que otras fuentes. Así que es un thriller ver, qué tipo de historiador es este. Y después es un thriller seguir lo que dicen los políticos. Y de vez en cuando uno se pregunta, pero ¿este político ha leído historia? ¿O de dónde saca lo que dice? Así que es un thriller también. Pero voy a hablar de la Segunda República ahora. Y voy a empezar brevemente con 1923. Y ustedes saben que es el año de del régimen del comienzo del régimen de Miguel Primo de Rivera. Él pudo tomar el poder porque había atentados anarquistas y había gran descontento en el país y sobre todo en Cataluña. Y había gran descontento también por la guerra en Marruecos. Y entonces eran dos puntos muy conflictivos, muy peligrosos políticamente, y por eso cuando él hace un pronunciamiento al estilo clásico, encuentra muy poca resistencia. Y es un golpe militar, pero es un golpe militar sin víctimas, sin muertes, podríamos decir. Y lo más importante, la consecuencia más importante es que cierra el Parlamento y cuando termina su periodo en el poder no hay una vida política organizada. Esto uno se da cuenta de la importancia de la actividad de los partidos cuando no pueden trabajar. Así que cuando deja el poder se crea un vacío y en ese vacío va a crecer un caos. Y seguramente saben que en el 1930 hay un grupo de políticos de alto nivel que se reúnen en San Sebastián para discutir sus planes. Es el mes de agosto y se dicen republicanos, pero sobre todo están en contra del rey. Quieren cambiar el régimen monárquico por otro republicano. Pero juegan un poco con república o revolución o socialismo. Es que los términos no están bien definidos en la época. En general se presentan como republicanos, pero se nota que algunos con esta palabra entienden socialista, otros entienden más bien revolucionario. Así que hay una duda allí. Lo interesante con el grupo es que su primera idea es hacer un golpe militar. Así que piensan tumbar al rey y acceder al poder a través de un golpe militar. Y habrán oído hablar de Jaca, que hay una confusión de fechas. Parece que cambian de fechas en el último momento y la noticia no llega a algunos oficiales en Jaca que empiezan con dos días antes de los demás. Y entonces se descubren los planes y la policía detiene al grupo. Pero eso es número uno. Es un grupo al que le parece normal llegar al poder a través de un golpe militar. Eso es número uno. En abril del 31 se decide convocar elecciones municipales. Esto lo sabemos ahora, no lo sabían entonces, claro, que fue un error.
El personaje principal aquí es el conde de Romanones, eso no importa mucho, pero piensa que como no ha habido elecciones en bastante tiempo, sería como más suave empezar con unas elecciones municipales. Resulta que hay elecciones municipales, pero los republicanos no tratan las elecciones como si fueran generales. Y la propaganda durante la campaña electoral es sobre todo una propaganda contra el rey, a favor, pero sobre todo en contra del rey. Entonces, es algo entre dos cosas, son municipales o generales. Estas elecciones las ganan los partidos monarquistas, los ganan, pero en las grandes ciudades hay mucha agitación republicana. Y aquí sucede algo nunca visto. En España y en la historia española suceden muchas cosas extrañas. Esta es una. Ganan los monárquicos unas elecciones municipales, decide el rey irse del país y entran a gobernar un grupo que fracasó en un golpe militar algunos meses antes. Eso es surrealismo. Esto no tiene explicación. Esto es algo muy raro. Y lo que quiero decir aquí, que ya que mi tema es lo democrático, ¿ha habido elecciones? Sí, pero de otra cosa. Y si hay democracia, el gobierno debe salir de las elecciones. Y aquí no hay ninguna relación entre las elecciones y el gobierno. Es decir, que la Segunda República empieza mal, porque hay poca claridad en esto. Además, todo es muy rápido, como se sabe, y muchos han repetido esas palabras de que los españoles se acostaron como monárquicos y se despertaron como republicanos, para decir lo rápido que fue todo aquello. Anécdota también, el nuevo ministro de Interiores, Maura, utiliza los primeros días del nuevo gobierno llamando por teléfono a diferentes capitales de España para decir a las autoridades que se hicieran de lado y que dejaran espacio a los republicanos, a representantes de los partidos republicanos. Bueno, en ese gobierno interino que entra a gobernar, que era como el grupo de San Sebastián, que había estado encarcelado por haber intentado un golpe militar, para entendernos, deciden entre ellos que el jefe de Estado, el presidente del Estado va a ser Alcalá Zamora, el presidente del gobierno va a ser Manuel Azaña, y van a participar también Largo Caballero, que se va a ocupar, entre otras cosas, de agricultura, y Indalecio Prieto. Son personajes que después van a recurrir durante la Segunda República. Hay como tres momentos que vamos a mencionar. El comienzo de la Segunda República, que es el 14 de abril del 31. Después vamos a hablar de la rebelión, el golpe militar, la rebelión de octubre del 34, y después las elecciones generales del febrero del 36. Esos son los tres momentos clave, y después el 17-18 de julio del 36. Pero ahora estamos en el 31,
han empezado a gobernar por decreto ese gobierno interino y voy a mencionar 2 o 3 cosas que hacen. Y la primera cosa es lo que no hacen, porque a las pocas semanas, a 4 semanas de proclamarse la Segunda República, sucede lo que se suele llamar la quema de conventos. Así que la República acaba de nacer, la gente acaba de empezar a llamarse republicanos y grupos de activistas republicanos queman iglesias y conventos, sobre todo en Madrid, pero también en Málaga y también en otros lugares, pero son los lugares que se suelen mencionar. Pero aquí lo grave no es solamente las quemas, que sí son graves, pero posiblemente tan grave es que el gobierno no hace nada. Esto es muy grave. A las 4 semanas hay un disturbio muy grave y el gobierno decide no hacer nada, así que el gobierno muestra que no va a hacer mantener la ley. Sino durante algunos días sigue esto y finalmente llaman a los militares y se termina. Pero no se persigue a los responsables. Esto es muy grave. Aquí el público, los españoles aquí ven, y lo repito, porque es realmente difícil de entender. Después de 4 semanas ven que el gobierno no va a mantener la ley, el gobierno no va a buscar a los culpables. Y además el gobierno se proclama prácticamente enemigo de la Iglesia. Esto. Y después hay reformas agrícolas, pero voy a mencionar también la nueva ley militar. Que los militares deben jurar fidelidad a la República y no al rey. Hay otras cosas, y también se cambia la bandera y se cambia el himno nacional. Esto son cambios simbólicos. Hay que pensar que 2 meses más tarde, esto se hizo en mayo, 2 meses más antes, los votantes habían votado a la monarquía. Entran los republicanos y a los 2 meses cambian, entre otras cosas, la bandera y el himno nacional y no defienden la Iglesia. Eso es muy rápido, Y otra vez, lo hacen sin haber votado para hacer esto, porque nadie había votado este programa. Y quieren ser, el gobierno quiere ser revolucionario, porque cuando se lee lo que dicen y cómo se presentan con placer como revolucionarios, porque admiran un poco la revolución rusa. Para nosotros que sabemos más, puede parecer un poco asombroso tanta admiración, pero quieren ser revolucionarios. Hasta alguien como Alcalá Zamora se declara revolucionario. A finales de junio hay unas elecciones generales. Y entonces hay una nueva ley electoral y esa ley es muy importante para el desarrollo ulterior. Son unas elecciones a 2 vueltas, con 2 semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y después de la primera vuelta hay que contar los votos y después decidir si hace falta o no en tal circunscripción una segunda vuelta. Así que es un proceso bastante largo. Además, han cambiado las circunscripciones, así que para tener otros diputados.
Esto está bien, pero lo que es más cuestionable desde un punto de vista democrático es que solamente un partido estaba realmente preparado para unas elecciones, porque durante el tiempo de Primo de Rivera no habían funcionado los partidos, y en particular no habían funcionado los partidos de centro-derecha, porque estaban muy cómodamente instalados como partidos monárquicos. Es decir, que hay ahora elecciones sin que haya un sistema de partido listo para actuar. El único partido que había que estaba en condiciones de participar era el Partido Socialista, porque Primo de Rivera había colaborado con el Partido Socialista porque quería frenar a los anarquistas. Pensaban que era más fácil hablar con los socialistas. Por eso ellos tenían una organización en todo el país y además tenían su sindicato UGT, así que tenían una organización. Y les fue muy bien en las elecciones y el nuevo parlamento tenía una tendencia socialista. Ahora vamos a acelerar un poco. En el otoño así que es desde el punto de vista democrático, las elecciones de junio son perfectamente democráticas en la forma, pero como no todos estaban preparados, hay como una zona gris, un poco complicado. Durante el otoño, lo más importante es la nueva constitución. Y el político central allí es Manuel Azaña, y hay dos puntos discutidos, sobre todo la relación entre Estado e Iglesia y Cataluña. Pero la Iglesia fue el tema principal. Y allí seguramente saben que en octubre del 31 pronuncia Azaña un discurso en las Cortes y dice que España ya no es un país católico. Esto va muy rápido, desde abril hasta octubre, y ha decidido esto. Se habla mucho de Cataluña, pero no se ponen de acuerdo, sino hay una fórmula un poco vaga. Lo interesante es que no se cuenta con personas de otras opiniones, sino el gobierno y sobre todo Azaña impone lo que a él le parece bien. Y otra vez, algo nunca visto. En la Constitución hay ciertas libertades de expresión, de prensa, etc. Pero Azaña hace elaborar al mismo tiempo una ley de defensa de la República y la proclama al mismo tiempo y retracta las libertades de la Constitución. ¿Pero qué es esto? Así que muy demócrata no se muestra en su manera de organizar lo de la Constitución. Después tenemos el año del 32, hay atentados anarquistas y hay también un golpe militar, como se sabe, con el general Sanjurjo, que dura menos de un día. Pero para el 33 ya hay bastante descontento en el país. Casi todos los grupos sociales están en contra o descontentos. Y Alcalá Zamora decide convocar elecciones para noviembre-diciembre del 33. Y allí lo que más destaca a propósito de estas elecciones es que todo funciona magníficamente como organización democrática. Además, de cierto modo, son las elecciones más democráticas nunca porque tienen voto las mujeres.
Los que no participan son los anarquistas, pero están invitados, pero no quieren, es contra su idea. En estas elecciones gana el centro derecha. Y ahí otra vez lo nunca visto, las sorpresas que da la historia, porque después de la primera vuelta, los exministros del primer bienio, como se suele decir, y en primer lugar estoy pensando en Azaña, buscan al presidente, al Alcalá Zamora, y piden que anule las elecciones, porque no van como a él le gusta. Entonces hay que tener una pausa. Alguien entra como entró Azaña en el gobierno, es ministro durante 2 años en una democracia, pierde las elecciones y pide que se anule el resultado. Es decir, que no respeta el funcionamiento democrático. Hasta deja de ir a las cortes porque no le interesan cuando no es ministro él. Y Alcalá Zamora no se inclina, sino mantiene la posición, y hay una segunda vuelta y ganan el centro derecha. Y la novedad es que justo unos pocos meses antes los católicos se han agrupado en algo que se llama la CEDA, es decir, una alianza de derecha, pero sobre todo una alianza católica. Después hay otros partidos de centro, de Lerroux y más de derecha todavía, de Calvo Sotelo más tarde, más bien monárquicos. Pero gana el centro derecha. Y estamos ahora, después de la segunda vuelta, estamos en diciembre del 33. Y el día mismo en que va a empezar a gobernar el nuevo gobierno, los anarquistas hacen un atentado pero muy importante para dar las bienvenidas al nuevo gobierno. Así que los anarquistas no son muy democráticos, no aceptan esto. Y después tenemos el año 34. Hay huelgas, y no son huelgas laborales, son huelgas revolucionarias en general. En Madrid, en Barcelona y también en el campo andaluz. Pero llegamos a la fecha del 4 de octubre y ahí hay un cambio de gobierno y el partido CEDA, con su líder Gil Robles, va a entrar con cuatro ministros en el gobierno. Esto es totalmente normal y corriente porque CEDA fue el partido más votado y forma parte de la base del gobierno. Pero esto no gusta a la izquierda, que había perdido las elecciones, y han preparado una sublevación, que podemos llamar sublevación o revolución o golpe militar, porque es un golpe militar. Y otra vez, lo nunca visto. ¿Cómo se llama el hecho de que los exministros que han perdido las elecciones empiezan a acumular armas y preparar una rebelión militar contra el régimen que han servido ellos como ministros? Les da igual si entran por las elecciones o por otro. Pero es increíble, es increíble. Y además, en esa rebelión que fue en toda España, pero fue frenada muy rápidamente, menos en Asturias, como saben todos ustedes, donde duró más o menos 2 semanas. Lo primero que hay que notar es que
colaboraron socialistas, comunistas y anarquistas. Y fue la primera vez que no se querían muy mucho, pero colaboraron. Y lo que sucede es que el gobierno legal de Madrid manda a los militares y a los guardias civiles a sofocar esta rebelión. Pero llegaron a haber, como saben, batallas militares. Así que algo como una guerra civil. Ya entonces, si uno pasa por el centro de Oviedo, uno puede ver las huellas de los impactos en la catedral y en la universidad, por ejemplo. Y lo que sucede, y lo importante desde el punto de vista democrático, es que aquí estos partidos han mostrado que democráticos no tienen nada, y los demás españoles saben lo que quieren esos partidos, porque lo han mostrado. Y han instaurado lo que querían, que era la dictadura del proletariado. Y han tenido tribunales para juzgar a dueños de fábricas o curas, han introducido su propio dinero, han hecho esto y lo otro. No llegó a más porque solamente duró 2 semanas, pero este era el plan. Y se han encontrado también planes que decían cómo iban a secuestrar al gobierno en Madrid, etc. Esto es el hecho central de la Segunda República, porque lo que quiere la Segunda República son como lo que sigue después, y son juicios a los revolucionarios, y esto ocupa la atención y todo, así que un poco simplemente gestionar. Así que el resto del 34 y gran parte del 35 es simplemente gestionar lo que sucedió en esa rebelión y una larga serie de juicios. Estamos ahora en el otoño del 35 y Alcalá Zamora, presidente de España, está intrigando para socavar el respeto de Lerroux, que era el jefe de gobierno, con Prieto sobre todo. Otra vez más, que un jefe de gobierno haga intrigas para tumbar al jefe del gobierno, probablemente porque le tenía envidia o algo así, una cosa personal. Y impone también 2 presidentes de gobierno que no tienen apoyo en el Parlamento, y él lo sabe, nunca lo han tenido. Pero a Alcalá Zamora no le gusta el partido CEDA y no le gusta el partido de Lerroux. Así que intenta imponer a otros presidentes de gobierno que duran unos meses, porque no pueden durar más, porque no tienen apoyo. Y llegamos al diciembre del 35 y ahora todo empieza a acelerarse. Hay huelgas, hay violencia en las calles, para nada un ambiente para elecciones, pero es que Alcalá Zamora, según la Constitución, tiene que convocar elecciones para no quedar él posiblemente en cuestión. Así que para salvarse a sí mismo, después de las torpezas que ha cometido, si utilizamos un eufemismo, convoca elecciones para el 16 de febrero. Él lo hace. No hubiera tenido que hacerlo porque había un apoyo en el Parlamento, pero lo hace porque a él no le gusta los que podrían haber sido presidentes del gobierno. Y entonces las consecuencias de esto es que Prieto, sobre todo,
se mueve mucho y organizan un frente popular. Y son los mismos que han hecho el golpe militar en Asturias o la rebelión en Asturias. Así que socialistas, comunistas, anarquistas y además nacionalistas regionales forman un frente popular. Y esto es muy importante porque la nueva ley electoral da unas ventajas enormes en escaños a los que se agrupan. Así que agrupándose van a tener muchos más escaños. Y lo de Frente Popular viene de Stalin, porque Stalin reunió en el verano del 35 en Moscú a los partidos comunistas de Europa, porque veía venir la guerra que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Y dijo a los partidos comunistas que ustedes no se van a llamar comunistas, porque esto no acaba de gustar. Ustedes van a llamarse demócratas y antifascistas. Entonces todos los que no son comunistas van a ser llamados fascistas, porque si no funciona el nombre de antifascista. Así que y también dice que deben formar frentes populares, porque esto gusta más, y lo hacen. Los partidos de derecha y de centro no forman alianzas. Así que estamos con CEDA, estamos con un partido monárquico, hay partidos agrarios. Se acaba de fundar el pequeño partido de Falange, la Falange española, pero ninguno de ellos quieren hacer alianza con los demás, así que se presentan cada uno, lo cual los perjudica mucho cuando se llega a los escaños. Y estamos con el 15 de febrero, que son las elecciones más importantes del siglo XX español y las elecciones con más fraude y con más caos y más todo. Así que lamentable todo. Pero sabemos mucho más hoy de lo que sabíamos hace una década o algo así, porque ha habido muy buena investigación sobre todo sobre estas elecciones. Y quiero destacar el trabajo de Manuel Álvarez Tardillo y Roberto Villa García, que son historiadores magníficos. Y si se me permite, de vez en cuando soy muy crítica con mis colegas en la universidad, pero así quisiera yo tener mis colegas. Ahora es difícil decir lo que sucede, porque sucede todo a la vez y son cosas muy diferentes. Podríamos empezar con lo que se pensó en el momento sobre las elecciones. Y es que el primer día, el domingo 16, todo va bien, pero enseguida se juntan masas de gente de izquierda que pretende que han ganado las elecciones. Y nadie puede saber quién ha ganado, porque hace falta una semana para contar los votos, una semana para decidirse a ver una segunda vuelta, tener la segunda vuelta, contar los votos. Es un proceso de más o menos 3 o 4 semanas. Así que el primer día nadie sabe nada, pero se pretende haber ganado y rodean las casas de gobernación por todas partes y las cárceles dicen que hay que dejar libre a los revolucionarios. Es su reivindicación principal. Y el Frente Popular ha puesto también en las listas gente que estaba encarcelada. Así que pretenden que los que han infringido las leyes y han sido condenados por eso van a ser los nuevos legisladores. Es que es difícil entender cómo se piensa allí. Pero esto hace tanto miedo a todos y entre todo a la persona que Alcalá Zamora había puesto como jefe
de gobierno o con presidente de gobierno, Portela, que exige dimitir. Y Alcalá Zamora intenta decirle, usted se queda hasta terminadas las elecciones, pero dimite, no se atreve a estar allí. Y entonces el miércoles Alcalá Zamora está allí y no tiene presidente de gobierno y nombra a Azaña. Eso es interesante. Azaña tiene un partido muy pequeño, con algunos pocos diputados. Y claro, Alcalá Zamora tiene que elegir a alguien, pero elige a Azaña y Azaña empieza inmediatamente a liberar a los revolucionarios encarcelados y además muy rápidamente proclama un decreto y dice que los que han estado encarcelados deben poder volver a reincorporarse en sus puestos de trabajo y más tarde también que se les pague el salario que han perdido por estar encarcelados. ¿Y con qué base democrática dice esto? Pero es lo que decide. Y lo que sucede inmediatamente es que cambian de autoridades. Así que las autoridades municipales por todas partes, que son las que organizan las elecciones, que están en camino y que van a contar los votos de la primera vuelta y después de la segunda vuelta. Ahí entran los representantes del Frente Popular y dicen que ahora somos nosotros los que decidimos aquí. Esto quiere decir que, como dicen los dos investigadores a los que he citado, nadie puede saber cómo hubiera terminado las elecciones en estas condiciones, porque han cambiado las autoridades. No hay seguridad y además han influido en la segunda vuelta, así que no hay seguridad. Y la conclusión a la que llegan los investigadores es que, número uno, no se puede saber quién hubiera ganado si todo se hubiera hecho directamente. Tampoco se puede decir que hubiera ganado la derecha, así que no se puede saber. La derecha obtuvo finalmente muchos más votos, pero por lo de los escaños no es seguro que hubieran tenido más escaños. Es que no se sabe, es lo que dicen una y otra vez, no se sabe. Pero constatan una larga serie de ejemplos de fraude, y sobre todo en las provincias de Galicia y de Andalucía. Y como desaparecieron urnas, se rompieron las urnas, se cambiaron los protocolos, se intentó intimidar a las personas que formaban la mesa electoral, una larga serie de problemas. Pero con eso no termina, sino después hubo una comisión en las Cortes que debía adjudicar definitivamente los escaños a diferentes personas. Y allí hubo intimidación, fraude, etc., y cambiaron de persona entre 50 y 60 escaños. Después decidieron que en Granada y en Cuenca, donde había ganado la derecha, se debía volver a hacer las elecciones, así que se anuló el resultado y se volvió a hacer en mayo. Y entonces la intimidación en Granada fue tan grande, las amenazas, los incendios, etc., que la derecha se retiró, pero hubo más votos sin candidatos de centro-derecha que antes, y estos escaños fueron aceptados por la Comisión de Evaluación de las Cortes, y en Cuenca cambia el resultado, pero la derecha obtiene algún escaño. Y como dicen los dos investigadores, estas son las últimas elecciones en España en mucho tiempo, y
no había respeto por la democracia. Se había perdido por completo el respeto a la democracia, por cómo sucedió. Entonces estoy llegando al gran final, el final que es el asesinato de Carlos Sotelo, y después una conclusión. Porque el asesinato de Carlos Sotelo es como un compendio de lo que había ido mal. Carlos Sotelo fue como el líder principal de la oposición en las Cortes, monarquista y de tendencia bastante autoritaria, pero el líder de la oposición. Y como tal tenía inmunidad parlamentaria. Está en su casa por la noche entre el 12 y el 13 de julio, y cuando le tocan a la puerta y dicen que se lo van a llevar porque le quieren para una reunión. Él siente que aquí hay algo, intenta llamar para preguntar, no se permite, así que se despide de su esposa. Lo llevan un grupo de personas en el uniforme de la República, en una furgoneta, algo así, también de la República, una furgoneta policial. Lo ponen 2 tiros en la nuca y lo tiran el cuerpo en el muro de un cementerio, y se sabe enseguida quiénes han sido. Enseguida lo saben, los periodistas lo publican, pero entonces se prohíben que salgan estas revistas, y no vienen las autoridades al entierro, a los funerales, y algún día más tarde en el Parlamento Gil Robles intenta decir que esto hay que destacarlo de algún modo, y Prieto intenta decir que hay tantas matanzas, tantos asesinatos políticos, que esto es un asesinato más. Mientras que la oposición, para llamarlo de algún modo, dice que no lo es, porque, y repito, es el líder de la oposición, tiene inmunidad. El asesinato lo hacen policías en uniforme, con la ayuda de un vehículo de la República. Eso es un asesinato por parte del Estado. Además, se sabe enseguida que los 2 que han sido los motores principales de todo aquello habían sido guardaespaldas de Prieto, es decir, del líder socialista. Es como el final de todo. Yo termino mi estudio allí, pero quisiera repasar con 4 de estos personajes. Y lo primero es Largo Caballero y Prieto, líderes del Partido Socialista, que han participado a todo, desde el comienzo y hasta este final. De cierto modo me sorprenden menos porque dicen todo el tiempo que son republicanos solo porque eso es un camino hacia el socialismo, y dicen somos socialistas, somos revolucionarios. Su propósito es ideológico, y son ideológicos constantemente. Eso es lo que saben lo que quieren. Pero los 2 personajes que podríamos llamar enigmáticos, que no son Azaña y Alcalá Zamora, que representan a partidos no socialistas, pero colaboran con los socialistas revolucionarios, todos, siempre. ¿Cómo piensan? Y lo que yo veo, y hay 2 cosas.
sabemos cómo pensaban, porque los dos han escrito diarios, así que podemos leer de día en día cómo reaccionaron ellos. Y los dos vieron exactamente lo que yo acabo de contar. No hay nada que yo y otros hayan contado que no han dicho ellos mismos en sus diarios. Vieron, Alcalá Zamora dice al comienzo, esta constitución, esto va a terminar mal, esta ley electoral, esto va a terminar mal. Asanya dice que todos los del gobierno son unos idiotas, etc. Han visto todo, pero no han frenado lo que estaba en camino de producirse. Pero si los inteligentes son inteligentes, pero no hicieron nada. Y yo no veo otra conclusión que las ganas de poder y la vanidad personal han sido muy importantes en sus casos. Y por eso termino con mi pregunta central aquí. ¿Esto fue un periodo democrático? No fue. Lo más democrático fueron las elecciones del 33, pero en general no hubo como un reflejo, no hubo como una voluntad democrática. Y empezó mal y terminó mal. Lo que muestra es que para que funcione la democracia hay que respetar las leyes, hay que evitar toda violencia y hay que tener respeto al adversario. Hay que pensar que el adversario tiene también derecho a gobernar si consigue suficientes votos. Hay que respetar al adversario, porque así él te va a respetar a ti. Y estas tres circunstancias o exigencias no fueron cubiertas durante estos años. Y por eso, para mí, la Segunda República es como un relato moral, casi como en la Edad Media, que muestra lo que no hay que hacer, no hay que hacerlo. Y con esto agradezco la atención. Muchísimas gracias, Inger, por tu estupenda exposición, por tu fantástico libro que despeja muchas dudas y que recomiendo a todos que lo lean. Aquí no podemos venderlos en el Centro Cívico, pero recomiendo que compren este libro de la esfera, ¿no? Es de la esfera de los libros, por internet, por librerías, etc. Vamos a pasar a un turno de preguntas, pero bueno, yo quería hacer como una pregunta un poco de actualidad, ¿no? Pero volveré un poco a los comentarios de Nicolás Redondo en su libro No me resigno, porque habla, y ahora enseguida con la pregunta, que vivimos la borrachera de la denominada memoria histórica, una memoria subjetiva, reivindicativa y militante. Dice, el sufrimiento individual de las víctimas con nombres y apellidos me merecen todo el respeto. Los que quieren construir una vez más muros ideológicos y trincheras entre buenos y malos gozan de toda mi desconsideración. Estamos viendo que se está volviendo un poco, no sé si tú lo percibes o no, pero para nosotros cosas de bueno, esto no se entiende. Bueno, nosotros como vivimos una época en la que vemos cosas parecidas, pues bueno, decimos, mira, golpistas que les vuelven a sacar de la cárcel y son los que toman las decisiones, etcétera. O sea, vemos muchas cosas, muchos paralelismos, ¿no? Pero claro, aquí en Pamplona estamos viviendo también una nueva cuestión, que es como un monumento que está en el centro de la ciudad, que se quiere derribar porque tiene unas connotaciones del régimen anterior y que evidentemente era una exaltación de una parte, lo cual no es conveniente y estuvo muy mal el exaltar solamente una parte, pero
claro, cuando los partidos que pactan para hacer esto, por una parte, el enfoque que hace el Partido Socialista, por ejemplo, es que lo que dice es que se trata de un acuerdo histórico y valiente en favor de la memoria histórica y contra el fascismo. O cuando, por ejemplo, Bildu aparece como el garante de los valores democráticos y su portavoz, Miren Zabaleta, dice un paso histórico con un valor político, democrático y simbólico innegable. Esto nos lo está diciendo un partido como Bildu, que la democracia no es que no haya respetado mucho, ni las vidas de las personas que democráticamente querían no ser el gobierno. Creo que los paralelismos se ven, pero me gustaría saber un poco tu opinión al respecto sobre el tema de la memoria democrática y cómo debería enfocarse, porque yo creo que esta no es la manera. Bueno, podría comentar una cosa o dos. Primero, he trabajado sobre un autor norteamericano que se llama Harrison, y él habla de la capacidad de los países de aguantar su propia historia, y que hay una relación entre un país que describe su propia historia de manera lo más objetiva posible, y a esos países les va mejor económica y socialmente. Es decir, es muy importante poder hablar de su propio pasado de manera objetiva, y en ese sentido me parece mal lo que se está haciendo. Hay una cosa que descubrí en conexión con los años 30, porque hubo una guerra de estatuas en Madrid hace poco, y es que cuando llegamos a 1984 y gobierna Felipe González, bueno, hay como el 50 centenario del golpe militar en Asturias. Pero claro, no lo llama golpe militar, sino lo llama revolución. Y el PSOE decide conmemorar esto con dos estatuas, una de Prieto y otra de Largo Caballero. Y están allí en el barrio de los nuevos ministerios en Madrid, están allí todavía. Entonces hay que poner pausa. Eso quiere decir que Felipe González o el partido, otra vez en un periodo democrático, ha sido votados democráticamente, pero decide elogiar a dos personas de su partido que una y otra vez insistentemente se han mostrado antidemocráticos. Es más claro imposible, pero los quieren elogiar, los quieren honrar, y se sienten, claro, honrar a su propio partido haciendo estatuas de esas dos personas. Y es muy divertido que algunos años más tarde Zapatero, una noche cuando no lo veía nadie, hace retirar la estatua de Franco que estaba ahí cerca, pero deja como antes la estatua de Prieto y la estatua de Largo Caballero. Es decir, Zapatero también piensa que Largo Caballero y Prieto son héroes y son totalmente antidemocráticos, y allí están hasta el día de hoy. Se puede visitar, si se quiere admirar, allí están. Y si el Partido Socialista estuviera muy democrático, ¿por qué no piensan en retirar entonces estas estatuas? Pero claro, no es así. Con el enfoque de la democracia uno ve cosas que quizá no se ven antes, ¿no? Si queréis podemos entrar turno de preguntas. Si vais, los que quieran preguntar algo, ahora viene el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la ponencia, y
y por el libro de recuerdos de Antonio Hermosa, que tiene una reseña de uno de esos dos libros, esperando una revista Araucaria, si no me equivoco. Una reseña que creo que has escrito. Pero yendo al contenido del libro, más que al paralelo actual, es una democracia sin demócratas. Y yo entiendo que, como muy bien has explicado, ha habido un grupo de gente que se cargó esa democracia porque no lo eran, que le dio una forma que era incompatible con la democracia. Pero hubo otra gente que sí. Entiendo que hemos visto ejemplos de partidos y de personas que intentaron recuperarla, que intentaron, como decías y explicas muy bien, que hubieran las elecciones de verdad, ganaron o perdieran. Sí que hubo demócratas, lo que hubo es una revolución que se la llevó por delante esa democracia. No oí perfectamente, pero sí hubo algunos más demócratas y entre los socialistas, Besteiro, por ejemplo, se mantuvo dentro de una rama socialdemócrata, pero fue apartado por Largo Caballero y por Prieto y no tuvo influencia. Del otro lado, se puede decir que Gil Robles se mantuvo dentro del marco de la ley de manera muy clara, mientras que Carlos Sotelo también dentro del marco, pero tenía como una personalidad un poco más autoritaria. Pero Gil Robles sí, y también Leroux se mantuvo dentro de lo legal. Pero curiosamente fueron apartados. Y lo que se nota muy bien es que en el 31, en julio, hubo muchos partidos y de derecha, de centro y de izquierda. Pero cuando llegamos al febrero del 36 no había centro. La gente estaba o de derecha o de izquierda. Lo que hicieron los políticos más importantes fue polarizar, como decimos ahora, y seguramente había demócratas entre la población y en otros niveles de los partidos, pero los con más influencia no fueron muy demócratas. Buenas tardes. Yo no quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Es al hilo de lo que ha salido sin más. Mi madre, desde muy cría, le tocó vivir como a la mayoría de los padres de los que estamos, y nos dejó una canción que hacía. Era Largo Caballero y Prieto quieren que seamos rusos. Mientras exista Falange, no les daremos el gusto. Una tontería. Sí. No oí muy bien. Simplemente era la frase, ¿puedes repetirlo? Lo que no... Largo Caballero y Prieto quieren que seamos rusos. Mientras exista Falange, no les daremos el gusto. Una expresión que cantaba de críos cuando era mi madre. Hay como un eco aquí, pero lo que no mencioné en la presentación es que en las elecciones del 36 la izquierda acusó a la derecha de fascistas, pero no la Falange, que era el partido que se podría llamar fascista, no obtuvo ni un escaño, mientras que los comunistas obtuvieron 17. Pero entonces, ¿de qué están hablando? Sí. Buenas tardes. Enhorabuena por su dominio del castellano. No es fácil para una sueca. La historia dicen que es maestra de la vida. Hemos estado todo el tiempo mirando hacia el pasado. ¿Cabe hacer una cierta perspectiva del futuro que nos puede esperar después de los grandes paralelismos que hemos visto que había entre el periodo republicano y la actualidad? Sí, esto es muy, muy difícil, pero yo, después de estudiar los años 30, cuando oigo en la televisión que se acusa a los adversarios de fascistas, esto me llena de tristeza. Ya, esto es
no respetar al adversario, no verlo como adversario digno de competición, sino es querer eliminar al adversario. Lo que sucederá, yo no sé, yo cuando hablo con alguien, yo siempre les pregunto cómo va a ser, qué va a suceder con el gobierno español. Los partidos de apoyo van a seguir apoyando a Sánchez. Eso del estado de autonomías fue una buena idea. Eso de dividir la educación entre los estados de autonomía. ¿Qué va a suceder? Lo más optimista que se puede decir es que depende un poco de todos nosotros. Ustedes aquí han formado una asociación, están haciendo algo. Puede parecer muy poco lo que hacemos cada uno, pero movernos, intentar hacer algo. Es un poco como en la educación. Uno no sabe nunca si el alumno va a aprender, pero como profesor uno tiene que sembrar, algo crecerá. Y también en la vida pública y política hay que sembrar, hay que participar, hay que discutir. Y en el mejor de los casos, algo bueno crecerá. Sí, perdón, buenas tardes. Yo pienso que no se hace suficiente hincapié cuando hablamos de los partidos que iban a la revolución y el Partido Socialista y el Revolucionario. Me parece que como ha pasado tanto tiempo, perdemos la perspectiva de que la revolución rusa, el comunismo había triunfado en Rusia 7 años antes de la proclamación de la República, tras el final de la Guerra Civil, en el año 24, y que esa efervescencia, esa revolución, lo que suponía llevaba detrás una cola de crímenes, de asaltos, de robos, de asesinatos, de persecución, pura y exclusivamente por odio al cristianismo, por odio a la propiedad, etc. Porque cuando dicen, no, es que los socialistas, como se pierde la perspectiva, para mí, lo que le planteo, a ver si usted comparte esta visión, se pierde un poco la perspectiva y parece que estamos hablando de socialistas, de partidos socialdemócratas como los de hoy en día. Y me gustaría que hiciese un comentario sobre eso. Gracias. Otra vez, no he captado todo, pero podría comentar una cosa, y es que algo positivo para España aquí es que el Partido Socialista manda a Fernando de los Ríos a la Unión Soviética, yo creo, si lo digo bien, en el año 1919, así que justo después de la Revolución, para que él y otros socialistas se enteren de qué es aquello de la Unión Soviética. Y escribe un libro interesantísimo. Es otro que es muy inteligente, lo ve todo, pero no actúa. Dice que esto es horroroso, que la gente pasa hambre, que no hay libertad, que es una autocracia, decide la cúpula comunista. Tiene una entrevista con Lenin y cuando Fernando de los Ríos le pregunta por la libertad, Lenin le contesta, ¿libertad para qué? Así que Fernando de los Ríos ha visto todo, es sorprendente lo mucho que vio. Y esto se publicó en España enseguida y él seguramente hizo un informe para el partido, así que el partido sabía lo que era la Unión Soviética y aún así Prieto y Largo Caballero siguieron como si nada y Fernando de los Ríos no se apartó del partido. Esto es casi lo más desesperante. Si las personas inteligentes y con información no son como pasivos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo perdonarlo? Porque perjudican a sus conciudadanos. Es muy triste.
Sí, buenas. ¿Verdad? Has comentado cómo llegó la República a España, que fue por el resultado de las grandes ciudades, ¿no? Yo quería saber, en Navarra, quién proclamó la República y cuál fue la acogida que tuvo en Navarra y en Pamplona. Es que no he topado con muchos datos a propósito de eso, así que voy a no contestar a esta pregunta para no cometer errores. No lo tengo muy claro. Lo que no mencioné en mi presentación es que en octubre del 34, cuando pasa lo de Asturias, también hubo una rebelión en Cataluña, como seguramente saben, y eso es también alucinante porque hay dos rebeliones paralelas y sin conexión. Una es una rebelión de trabajadores y campesinos, un poco similar a la de Asturias, y queda sofocada muy rápidamente, pero la otra es la de Companys. La otra es otra vez surrealista, que él está en la Generalidad. Y ahí tenemos a una institución del Estado que se rebela contra su propio Estado. Hay que tener imaginación política para... Es como de Fujimori se dijo que hizo un autogolpe. Es algo similar, es lo nunca visto, lo que no tiene nombre. Así que hacer una rebelión contra sí mismo, más o menos. Y como seguramente saben, que muchos políticos catalanes lo criticaron duramente porque estaba mal, no estaba bien preparado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Yo me quería referir a lo que ha apuntado un interviniente anterior, diciendo que ve muchos paralelismos entre lo que ocurría en el año, los últimos años de la República y lo que está ocurriendo en la actualidad en España. Sí. Yo, obviamente, no sé qué es lo que va a ocurrir aquí y cómo va a acabar, pero yo sí quiero señalar tres diferencias con aquellos tiempos muy importantes. La primera es la existencia de una gran clase media en España, Sí. que la creó verdaderamente Franco, y luego pues hemos seguido progresando hasta estos momentos, porque como nos hicieran pagar la deuda que tenemos en España, veríamos a ver qué es lo que pasa. Esa es la primera gran diferencia, y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que queremos es que nuestras familias prosperen lo más posible. Una sociedad muy diferente de la que había en España en el año 36. En segundo lugar, otra diferencia muy grande es que en estos momentos en España el pueblo, gracias a Dios y gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tiene armas, no hay armas en general, no hay armas entre los ciudadanos. Y en tercer lugar también yo creo que contamos con unas fuerzas armadas muy profesionales que no están por dar golpes de Estado, y que al frente de todas ellas está nuestro rey Felipe VI, y yo personalmente, que no he sido muy monárquico, no he sido nada monárquico durante la época del anterior rey que tuvimos, pero sin embargo creo y considero que Felipe
VI está desarrollando su cometido de una manera casi perfecta. Yo creo que todo eso podemos ser ligeramente optimistas por el futuro de nuestra patria. Nada más, muchas gracias. Seguramente es así. Y el nivel de educación de hoy no tiene comparación. En los años 30 había todavía un analfabetismo y además tenemos los medios de comunicación que tienen muchos vicios, pero las cosas se saben enseguida. Y lo hemos visto con lo de Valencia, que sabemos al minuto lo que ha hecho o no ha hecho un político. Quizá lo peor es quizá el nivel de discurso, los insultos que se lanzan los unos a los otros. Pero claro, lo demás es mucho mejor. Pero da un poco de miedo si se mira los que apoyan al gobierno. El Partido Socialista se llama ahora como entonces. Podemos podría ser un poco como los comunistas de entonces. Los partidos regionalistas, algunos se llaman igual hoy como entonces y colaboran. Este es el Frente Popular en el tipo de colaboración. Pero probablemente es exactamente lo que ha dicho usted, que es mucho menos peligroso hoy. Vamos a esperar que sea así. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la ponencia. Después de tanta agitación como hemos visto, nos has mostrado y no sabemos, hay un personaje que es Azaña, que empieza proclamando la República con todavía la bandera antigua, luego lo cambiaron. Y hay un sector intelectual que en principio apoyó la idea, el ideario del republicano, desde Ortega y Gasset, desde Marañón. Pero al final hay una especie de arrepentimiento, de no reconocimiento. Incluso el propio Azaña, en plena guerra civil, con el famoso discurso de paz, piedad, perdón, parecía como que había un arrepentimiento de donde se había llegado, ¿no? También lo reconoce en el libro suyo de la hablada de Micaslón. Pero, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que faltó a la República para evitar el desastre del 36? A mí me gustaría volver a lo de las elecciones. Si se hubiera empezado con unas elecciones generales, seguramente hubiera habido más equilibrio en el primer gobierno. Seguramente no hubieran impuesto una constitución que únicamente convenía a una parte del espectro político. Y si se hubiera empezado así, seguramente, supongo que, por ejemplo, la izquierda en este caso se hubiera moderado un poco. Cuando se leen los documentos, uno se lleva la idea de que la izquierda piensa que la república es suya. La izquierda considera que la república es el primer paso hacia el socialismo. Y por eso ningún otro partido que ellos pueden gobernar, porque es un paso hacia algo que para ellos va a venir después. Yo creo que se debería haber empezado con unas elecciones generales y se debería haber dado tiempo para que los partidos se hubieran constituido, supongo desde la nada hasta unas elecciones. Yo diría que 6 meses. Y después un deseo, pero es algo vano, pero un gobierno interino
no deberían empezar a cambiarlo todo antes de saber si tienen detrás a la población. Pero claro, la impresión que me dan con tener tanta prisa es precisamente que querían imponer lo suyo inmediatamente hasta antes que nadie pudiera frenarlos. Si hubiera podido hacer con más tranquilidad y si añado también es una impresión que me he llevado leyendo todo esto, es que en realidad fue un grupo pequeño de personas que responsable del desastre. Y para mí, el peor, eso es una interpretación, no una conclusión, pero para mí el peor es Alcalá Zamora. Es jurista, es católico, es padre de muchos hijos, ha escrito 30 libros, ha escrito libros sobre la Constitución, pero sus decisiones, su vanidad, su voluntad de seguir como presidente del país llevó a los demás al resultado. Y él es personalmente responsable por haber convocado las elecciones del 16 de febrero. Él personalmente, nadie lo obligó. De cierto modo, podemos decir que la Segunda República muestra que la historia no son solamente fuerzas incontrolables, sino las personas contamos también. Esto se hubiera podido evitar. Es fascinante todo esto. Sí, buenas noches y muchas gracias, Iker, por una magnífica presentación. La verdad es que ver la historia de España desde fuera le da una perspectiva que quizás los de dentro, metidos en el jaleo, no tenemos. Y la verdad es que la charla de hoy ha sido muy ilustrativa y muy interesante. Por lidiar un poco con la penúltima intervención del señor que decía que las diferencias que había entre 36 entre la República y la actualidad, la historia nunca se repite, pero rima muchas veces. Y hace poco tuvimos, organizado también por Sociedad Civil Navarra, a un grupo de venezolanos que nos explicó cómo había pasado la historia allá. Y para mí fue significativo que nos contó el director, presidente además del periódico La Nación, que la política o la estrategia del comunismo ha cambiado desde el siglo XX hasta este. Y entonces ha cambiado en el sentido, decía, de que entonces se promovía la dictadura del proletariado, la guerra de clases, después con el tema de Cuba el foquismo revolucionario, y ahora la estrategia consiste en ocupar los gobiernos por vías democráticas y cambiar desde dentro el país hacia una dictadura. Venezuela es el ejemplo. Es decir, aquí tenemos algo que impide por el momento, ya no solamente que el pueblo no está armado, que tenemos la monarquía, el rey, que es un vallada contra eso, y tenemos Europa. Europa está en seria crisis y los ataques al rey aquí, desde ciertas instancias incluso del gobierno, se suceden. Es decir, ¿ve usted posibilidad de que, aunque no se repita la historia, rime demasiado? ¿Quién sabe? Vamos a decir pro y contra. Lo que tiene España a su favor es efectivamente la figura del rey. España tiene mucha suerte en tener precisamente a Felipe VI en estos momentos. Después, la responsabilidad de Europa. No soy ninguna admiradora de Ursula von der Leyen. Si Europa funcionara mejor, sería una ayuda también para España. Ahí hay mucho que mejorar. Y entonces la responsabilidad de todos nosotros. ¿Quién sabe? Pero un país es que todos los ciudadanos están donde están y hacen lo mejor que puedan, que cada uno
avanzando y haciendo bien, trabajando con honestidad e imparcialidad. Pero yo creo que ahora estoy en la plena... estoy simplemente pensando en voz alta. Yo creo que vamos a tener que hacer cambios muy importantes porque nuestras instituciones están realmente secuestradas por personas que no quieren nuestro bien. Y entonces esto nos va a costar mucho porque nuestras leyes y nuestras costumbres nos hacen respetar nuestras instituciones, nuestras leyes, pero vamos a tener que cambiar las leyes, vamos a tener que refundar bastantes instituciones y sería deseable que esto se hiciera en parte a nivel europeo. Sería mucho más fácil para todos nosotros. Si se va a hacer o no, quién sabe, pero yo creo que podríamos estar quizá en tiempos de cambios. Es posible que dentro de 20 años se diga que alrededor del 2024 bueno, sucedió algo importante. Podría ser. Bueno, he pensado en voz alta, nada más. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que es son las 8:30, me parece una buena hora, hemos estado 1 hora y media. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu libro, por tu visión, gracias a todos por haber venido. Desde Sociedad Civil Navarra, repito un poco lo que he dicho al principio, lo que queremos no es lo que queremos es la reconciliación, lo que queremos es la unión, es lo que creemos que son los valores de la transición que nos hicieron avanzar tanto durante estos años. Y no es tomar partido por un lado o por otro, es simplemente que no nos cuenten historias de buenos o de malos. Sabemos que ha habido maldad, hubo maldad por ambos bandos, y ni los buenos de antes eran tan buenos, ni los buenos de ahora eran tan buenos. Lo que creemos es que se debe contar la historia de una manera objetiva y diciendo las verdades, reconociendo los errores de cada lado para poder progresar y tener esta concordia entre todos los españoles. Y es uno de los temas que a nosotros nos importa mucho y queremos por eso poner mucho énfasis en él. Nuevamente, para despedirme, digo nada más que animo a acudir a Tudela a la charla de José Manuel Fernández, el magistrado, fue miembro del Consejo General de Poder Judicial, que nos hablará de Estado de Derecho y separación de poderes. Eso será en Tudela. También tendremos a Javier Lamán, como ya les he dicho, y esperamos en breve también hacer otras charlas en Pamplona. Nos encantaría que se sumaran, que os sumarais, y para ello, para recibir la información, si os hacéis amigos de la asociación a través de la página web, de los papelitos que tenéis, podéis recibir la información de nuestras actividades y ir sumando. Repito, gracias a todos y muchísimas gracias, Ingrid.